Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y os recuerdo como siempre que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, en la radiodelahistoria.com, en primumgradus.net, en Spotify y en algún sitio más estaremos, pero ahora no lo recuerdo. Y para poneros en contacto conmigo y hacer sugerencias, pues podéis usar el correo primumgradus@gmail.com o bien dejar una nota de voz en el WhatsApp que ahora os diré. 644-190223 con el más 34 delante si llamáis desde fuera de España. Bueno, no he tenido muchas notas todavía, pero yo os animo a que participéis a través de ese medio, porque tiene la ventaja que luego se podrá oír vuestra voz en los podcasts, con los temas que planteéis. Así que tendré muy en cuenta lo que me digáis por ese medio. Y bueno, pues vamos al grano. Toca la segunda parte de Sócrates, la segunda y la última, porque hoy ya pienso liquidar a Sócrates, en el buen sentido de la palabra. En el anterior episodio describimos un poco así genéricamente en qué consistía su filosofía, dimos dos pinceladitas sobre su biografía y nos centramos sobre todo en su método de conocimiento. Hoy vamos a ver las conclusiones a las que llegó Sócrates, con la siguiente advertencia previa. Como parece ser que no dejó nada escrito, o si lo dejó escrito no nos ha llegado, prácticamente todo lo que conocemos de Sócrates lo sabemos de manos de uno de sus discípulos, llamado Platón. Y bueno, otros hablan de él, ya nombramos a Jenofonte, el historiador, y a Aristófanes. Aristófanes más bien se mofa de él en sus comedias, pero de este aspecto de su biografía hablaremos al final del programa. Lo digo porque siempre caben conjeturas de que si lo que dijo fue lo que dijo o lo que interpretó Platón que dijo. Pero vamos a ello. En fin, lo primero, ahora que ya sabemos el método, será ver lo que él entendía por verdad, por bien y todas estas verdades, vamos a llamarle claramente universales, que era lo que él buscaba, algo universal, porque recordemos que lo que le espoleaba a su búsqueda filosófica era combatir el escepticismo de los sofistas. Bueno, pues ya dijimos en el capítulo anterior que el método que usaba Sócrates para hallar esa verdad universal era el método inductivo que conocemos como mayéutica. Era buscar la verdad que se hallaba dentro de nosotros con un esfuerzo intelectual y sacarla a la luz. Una vez conocida la verdad, ya podemos aplicarla. Y en cierto modo, pues ese es todo el problema. Digamos, la ignorancia es el máximo mal, porque en cuanto conocemos la verdad, pues nos tenemos que adherir a ella, porque es lo mejor y nadie quiere lo peor. Por lo tanto, el mal es un error intelectual. Esto algunos lo han llamado el intelectualismo de la moral de Sócrates. Intelectualismo, porque la búsqueda moral se reduce a una búsqueda intelectual, en principio, con lo cual no cabe en la gente que haga el mal a unas sabiendas de que lo está haciendo. Lo que a mí me parece que, visto la experiencia de cada día, nos encontramos continuamente con gente que, digamos, hace el mal a sangre fría. O examínate tú mismo. ¿Cuántas veces, no digo que seas un malvado y un depravado, has hecho una cosa mal a sabienda de que lo estabas haciendo mal? En fin. Pero tiene una cosa positiva, que ese esfuerzo por comprender lo que es la virtud nos hace profundizar en ella y nos hace ver que el bien no es un capricho ni una consecuencia de las costumbres, de que como lo hacían tus padres, pues lo haces tú también porque es lo que hay que hacer y no te plantees más las cosas. Cuando hay una contradicción seria en temas que están bien claros, pues es bueno reflexionar sobre ellos. Es más, la parte positiva que tiene todo esto es que nos hace reflexionar sobre ellos. En algún momento, en el otro programa, os dije que la moral en la antigua Grecia, la Grecia más arcaica, se enseñaba a través de ejemplos, de mitos, de cuentos, y era muy prescriptiva, era una casuística. En el momento en que Grecia se abrió al mundo por el comercio, empezaron a comparar relatos de otras tierras, de otros pueblos,
Y como no coincidían a veces exactamente, pues empezó a surgir la duda. ¿No será que lo que nosotros tenemos por bueno es porque lo hemos decidido nosotros? Y resulta que, yo qué sé, los egipcios o los pueblos o el pueblo de Babilonia ha decidido que otra cosa es la buena. Y entonces cada uno pues hace lo que le da la gana y no hay una verdad objetiva. Sin embargo, para Sócrates lo que había que ver es lo común a toda la humanidad, lo que hace que todos los hombres se comporten bien, cosa que curiosamente también se desprenderá de los relatos comparados. El sabio es el bueno, es aquel que se ordena conforme a su inteligencia, conforme a la racionalidad, se domina a sí mismo. Lo que significa que hay algo en uno mismo, que son las pasiones, pues la ira, la lujuria, lo que queráis, que debe ser dominado o sometido. Cuando estas pasiones se desgobiernan, viene la infelicidad, el mal moral, el desorden. La moral y la virtud deben anteponerse a las riquezas y placeres, que ni siquiera merecen el nombre de bienes en comparación con aquellas. Hay que aspirar siempre a lo máximo, que no solo debemos honrar el bien, sino que debe ser el principio y el que inspire nuestras palabras, nuestros consejos, nuestras decisiones, nuestras obras. El hombre debe de abstenerse de hacer el mal a otro hombre, aunque recibe injurias y daños graves de los demás, y finalmente el bien hace las veces de ley para los sabios, es decir, para los hombres virtuosos. Y los necios o viciosos no tienen más ley que el de ley. Bueno, hemos visto mucho de la tensión intelectual que se corresponde con la visión de la filosofía de Sócrates. Y hay que decir que para él el conocimiento es igual a la verdad, pero para asegurarse de que uno conoce realmente, ha de ser capaz de definir las cosas. De ahí que el método inductivo de la mayéutica empieza a funcionar cuando por decirlo de alguna manera, el discípulo se ve acorralado y no sabe definir una cosa. Y hasta que no la sabes definir, no la has comprendido. De ahí que con el esfuerzo intelectual llegas a ver claro sus límites y la puedes definir. En ese momento ya es tuya, ya la posees plenamente. Todo esto quizás tenga mucho que ver con la costumbre en muchos pueblos de la antigüedad de preservar el nombre de las cosas. Incluso muchas ciudades tenían dos nombres, el nombre público y el nombre secreto, porque el que poseía el nombre auténtico, el que no se revelaba al público, pues como que captaba la esencia de las cosas, y entonces estabas perdido, porque ya estabas totalmente a merced del otro. Se dice que todas las ciudades antiguas, o buena parte de ellas, tenían un nombre secreto, que Roma tenía un nombre secreto, por ejemplo. Siempre hay el listillo que dice amor. No, bueno, eso sería muy sencillo, ¿verdad? Al revés. Incluso en pueblos que no tienen nada que ver con los griegos, el nombre de Dios es un nombre secreto, que se hace mediante iniciales, pero omitiendo las vocales. De ahí el lío este de que algunos al principio traducían como Jehová y ahora se ha quedado en Yahvé. Esa es la causa última, pues que se han rellenado de distintas maneras los huecos que hay entre las vocales. Y así infinitamente. Poseer el nombre es poseer el concepto y poseer la esencia de las cosas. Alguna relación hay en todo esto. Más adelante, con el tiempo, llegaría un tal Descartes, o Descartes, el francés no es lo mío, que llegaría a obsesionarse con las ideas claras y distintas. Bueno, algo de esto hay, ¿verdad? Pero bueno, eso sería un mega spoiler, porque esto ocurrió en el 1600 y mucho y en Francia. Hemos dicho que la moral de Sócrates es una moral intelectualista, pero también es una moral, digamos, objetiva. Se basa en cosas que están fuera de nosotros mismos, en una naturaleza humana que nos indica cómo debemos ser. Y nuestro esfuerzo intelectual es descubrir cuál es nuestra forma correcta de ser. Luego, nosotros no somos los dueños del bien y del mal, por decirlo de alguna manera, lo tenemos que encontrar fuera de nosotros.
Y esto pues nos viene de la divinidad. Pero claro, ya en el primer capítulo de esta serie sobre la filosofía os dije que la religión de los griegos era una religión un poco de mínimos. Pues tenía esas ideas morales basadas en ejemplos, en casuística, y en cuanto a los dioses, pues había que ofrecerles sacrificios y tenerlos contentos. Pero él aspira a algo más. Ya os dije también su razonamiento para decir que si todo tiene un fin, tiene que estar ordenado por una inteligencia, etcétera, etcétera. Luego él sí creía en la divinidad, pero de una forma sustancialmente diferente a cómo había ido degenerando popularmente la religión de los griegos, y así apelaba a algo más alto. Y esa fue una de las acusaciones que le hicieron, pues que iba contra el culto, contra la veneración a los dioses. Nunca sabremos exactamente lo que pensaba sobre las divinidades, pero parece que lo suyo era como una especie de protomonoteísmo o algo semejante. No podía aceptar la religión politeísta así tal cual, como la aceptaría la gente que se dedicaba pues eso, a usar a los dioses como pues eso, como unos abogados en el más allá y a tenerlos contentos. Él veía algo más, aspiraba a algo más. Y la impiedad fue una de las acusaciones que le hicieron los prohombres de la ciudad, junto con el de corromper a la juventud, porque tuvo muchos discípulos, entre ellos ya os dije Platón. ¿Y cómo atraía a los chicos a su alrededor, a los jóvenes? Pues prometiéndoles que hallarían la virtud y la verdad y una vida plena, etcétera, etcétera. Pero para eso les decía que no seáis como vuestros padres, solo preocupados en las riquezas y en mejorar los negocios. Acordaos de cuál era el clima en la Atenas de aquella época. Era la Atenas de la democracia y bueno, la gente pues tenía unas miras muy cortas. Llevaba una vida dentro de los estándares de la época bastante muelle, podía permitirse lujos, tenía tiempo para pensar, pero también para divertirse. Ese tiempo libre de que disponía un hombre de clase alta, pues nuestro Sócrates lo dedicó pues eso, a buscar la virtud, y otros lo dedicaban pues a los placeres y a aumentar el negocio. Entonces digamos que lo veían con recelo porque separaba a los hijos de los padres, porque iban en busca de la virtud, y en cierto modo decían que despreciaban las costumbres de los padres. Algunos que también estaban contra los sofistas, como Aristófanes, el comediógrafo, el autor de comedias, a él lo veía como un sofista más, y así lo pinta en sus comedias, sobre todo en Las nubes, como un charlatán más, un poco diferente, pero en el fondo un sofista. Si ya está clara la moral, hay que hacer lo que se ha hecho toda la vida y seguir los ejemplos heredados. Por lo tanto, aquí viene este tipo a decirnos que hay que mirar dentro de nosotros y buscar verdades más allá. Hombre, pues sigue el camino hecho. O sea, consiguió hacerse amigos de los demócratas y de los más conservadores. Decían que era un tipo absolutamente inútil para la polis, no había dado un palo al agua en su vida. Bueno, sí, al principio trabajó un poquito de escultor, pero luego se dedicó a eso, a no hacer nada, a hablar, a hablar y a hablar. Y claro, ¿de qué vas dando lecciones a los demás cuando tú vives del cuento? Se casó relativamente mayor, o bastante mayor, y con una mujer que parece ser bastante más joven que él, que era Xantipa o Jantipa, con la cual se llevaba bastante mal, a juzgar por las anécdotas que nos han llegado. Vaya usted a saber la verdad. Digamos que su mujer no aguantaba que su marido se dedicase eso, a perseguir la virtud, pero no a ganar más dinero para la casa. Tuvo varios hijos y claro, yo lo entiendo también a la mujer, estaría hasta las narices de su marido, encima de que es un vejestorio, encima no trae dinero a casa. Bueno, la figura de Xantipa o Jantipa se ha hecho famosa como el arquetipo de la mujer gruñona que siempre está poniéndole pelos a su marido. Incluso hay una anécdota de que una vez empezó a increparle y como él, llevado por su virtud, no le contestaba ni pretendía responderle con destemplanzas, finalmente, cuando estaba distraído, ella le tiró encima un jarro de agua sucia. Y entonces él dijo, es lógico que después de tantos truenos descargase la tormenta. La verdad es que fue el chivo expiatorio de los problemas políticos que hubo y se decidió que era nocivo para la polis y eso, se le acusó de corromper a la juventud porque no hacían caso a sus padres, se iban detrás de él y además se dijo que era impío o ateo.
porque no respetaba a los dioses. Y así fue juzgado y condenado a muerte, a tomar la cicuta. Era toda una diferencia, dado su grado social. Se tomaba un poquito de cicuta y se moría. Algunos de sus compañeros, de sus amigos, pues decidieron pues que lo mejor era interceder por él, y quizás con las influencias que todavía tenía amigos poderosos todavía, pues podía salvarse o cambiar su pena por la de destierro, cosa que no sé si él la preferiría, porque entonces el destierro era una pena terrible, salir de la polis a la cual había dado toda su vida. Bueno, él decidió que no, que había que cumplir las leyes aunque fuesen injustas, porque lo político pensaba que más vale unas malas leyes que no ninguna en absoluto. En la Apología de Sócrates, de Platón, se da cuenta del discurso que Sócrates hace a sus juzgadores, a los que le van finalmente a decir que se ha de tomar la cicuta por los cargos que ya hemos dicho. Y ahí habla como el peor fin no es la muerte, al fin y al cabo él creía en la inmortalidad del alma, y cómo más valía pues quitarse de en medio que vivir de una manera indigna y tal y tal. Bueno, he tenido la tentación de leerlo, al menos algunos fragmentos, pero yo os dejo con la incógnita y os voy a poner un link en la descripción para que vayáis vosotros mismos, porque si no esto se alargaría enormemente y creo que es bonito que lo leáis por vuestra propia cuenta. Y yo creo que hasta aquí ya hemos dicho, no todo lo que se podía decir de Sócrates, pero sí que ya hemos hecho una aproximación lo suficientemente importante como para que luego podamos ver lo que viene después, que es Platón. Y Platón desarrolla algunas de las ideas de Sócrates y le da su punto personal. Luego viene Aristóteles y bueno, y va por otro lado, pero también parte de esta base, de muchas cosas que ya ha dejado Sócrates. En fin, que yo creo que con esto ya es suficiente para conocer a Sócrates, y me despido de vosotros hasta el próximo programa de Historia de la Filosofía, y ya nos tocará Platón, el más distinguido de sus discípulos. Hasta pronto. Si os ha gustado, poned un me gusta.